¿Alguna vez te has sentido como si todo estuviera en tu contra? La historia de Noé nos enseña que incluso en los momentos de mayor oscuridad, la esperanza y la fe pueden guiarnos hacia la restauración. A través de su obediencia y su valentía, Noé no solo sobrevivió al desastre, sino que estableció un legado de fe, trabajo en equipo y valores firmes. En este vídeo, descubrimos cómo, tras el peor de los diluvios, un nuevo comienzo fue posible. ¿Estás listo para conocer cómo la esperanza puede transformar incluso las situaciones más difíciles? Fe inquebrantable en medio de la duda. Noé confió plenamente en la voz de Dios, incluso cuando todos a su alrededor se burlaban y lo trataban como un loco. Mientras el resto de la humanidad vivía en un caos moral, entregados a la corrupción y a la indiferencia espiritual, Noé caminaba en rectitud, manteniéndose firme en sus convicciones. No fue fácil soportar las risas, las críticas constantes y el rechazo de su comunidad. Cada día, al levantar una nueva tabla del arca, enfrentaba no solo una tarea física titánica, sino también una prueba emocional profunda. ¿Seguiría creyendo, aún sin ver resultados inmediatos? La fe de Noé no era ciega, era una decisión consciente de confiar en el carácter de un Dios que promete, aunque la realidad parezca contradecirlo. Su obediencia se convirtió en testimonio silencioso de esperanza, una llama encendida en medio de la oscuridad. No necesitó pruebas tangibles ni evidencias científicas. Le bastó una palabra divina para dedicar años enteros a una misión que parecía absurda. Y esa fe, constante y valiente, fue lo que marcó la diferencia entre la destrucción y el renacimiento. Noé nos enseña que la verdadera fe se manifiesta cuando elegimos creer, incluso cuando nadie más lo hace. Liderazgo contracorriente. En una sociedad corrompida, Noé se destacó por su integridad y rectitud, siendo una luz moral en medio de la oscuridad. Mientras el mundo se hundía en la maldad, la violencia y la indiferencia hacia lo divino, Noé decidió nadar contra la corriente. No se dejó arrastrar por la presión social ni por la comodidad de encajar en un sistema deteriorado. Su liderazgo no se basó en el poder, la popularidad o la influencia humana, sino en la obediencia a Dios y en su compromiso con la verdad. Noé lideró con el ejemplo, mostrando que es posible mantener los principios incluso cuando todo lo que te rodea los desprecia. Su vida era un mensaje vivo, una constante proclamación de justicia, humildad y fe. En lugar de dejarse moldear por su entorno, fue él quien marcó la diferencia. Liderar en tiempos de oscuridad requiere valentía, y Noé la tuvo en abundancia. Su voz pudo haber sido ignorada por muchos, pero su testimonio no pasó desapercibido para Dios. Fue ese liderazgo contracorriente lo que lo convirtió en el instrumento de un nuevo comienzo para la humanidad. Nos recuerda que los verdaderos líderes no siguen la multitud, sino que permanecen fieles al camino correcto, aunque estén solos. Obediencia pese a lo absurdo. A pesar de lo irracional que parecía construir un arca sin señales visibles de peligro, Noé obedeció con convicción. No había una nube en el cielo, ni un indicio de que algo fuera a cambiar, pero su fe no dependía de lo que veía, sino de lo que creía. La orden de Dios no tenía lógica humana. Construir una embarcación gigante en tierra firme, sin acceso al mar, sin una tormenta en el horizonte, y esperar que animales de todas las especies vinieran a él. Cualquiera habría considerado esto una locura. Sin embargo, Noé no cuestionó, no pidió pruebas ni garantías, simplemente obedeció. Cada golpe de martillo era una declaración de fe, cada tabla clavada era una respuesta de confianza absoluta. Su obediencia fue activa, constante y perseverante, a pesar del tiempo que pasó sin ver resultados. Nos enseña que la verdadera obediencia no se basa en la lógica, sino en la relación con Dios. Noé entendió que si Dios lo dijo, entonces era suficiente. Y esa obediencia, aparentemente absurda, fue la que lo salvó. Su historia nos reta a confiar en lo invisible, a obedecer incluso cuando no entendemos, porque detrás de cada instrucción divina hay un propósito eterno. El poder de la familia unida. Aunque al principio dudaron, su esposa, hijos y nuera se unieron a la misión, formando una red de apoyo esencial para la obra. Noé no caminó solo en esta tarea titánica, su familia se convirtió en su equipo, en su aliento constante cuando las fuerzas flaqueaban. Trabajaron juntos bajo el sol abrasador y la burla de una sociedad que los ridiculizaba. Cada uno, desde su lugar, aportó con compromiso, aprendiendo a confiar no solo en Dios, sino también los unos en los otros. La unidad fue su escudo ante la adversidad. Noé les transmitió no solo instrucciones, sino también fe. Su hogar se transformó en un pequeño refugio de esperanza en un mundo caótico. Y en esa comunión familiar, aprendieron que obedecer a Dios juntos era más poderoso que cualquier duda individual. La familia, muchas veces subestimada, fue la clave para que el plan de salvación se cumpliera. Este ejemplo nos enseña que cuando una familia se une en propósito y fe, nada es imposible.
En medio de los desafíos más grandes, una familia que ora, trabaja y cree unida, es capaz de resistir cualquier tormenta y convertirse en instrumento del plan divino. Milagro como confirmación divina. La llegada ordenada de los animales al arca fue una señal visible de que la misión era verdaderamente divina. Noé no tuvo que buscarlos ni reunirlos con trampas o esfuerzos humanos. Simplemente vinieron, guiados por una fuerza invisible, obedeciendo un llamado que solo el Creador podía emitir. Esta escena, imposible de explicar con lógica humana, rompió cualquier argumento de incredulidad. Le recordó a Noé y a su familia que no estaban solos, que el cielo respaldaba cada clavo, cada tabla, cada día de trabajo y cada lágrima derramada en el proceso. El milagro no fue solo un acto de logística sobrenatural, sino una confirmación emocional y espiritual. Dios estaba allí, presente, activo, guiando cada paso. Fue un momento de asombro que fortaleció la fe de los que dudaban y silenció a los que se burlaban. Cada pareja de animales, grande o pequeña, salvaje o dócil, caminando en armonía hacia el arca, fue un testimonio vivo de que cuando Dios ordena, la creación obedece. Este evento no solo aseguró la supervivencia del mundo animal, sino que reafirmó que lo imposible se vuelve posible cuando se camina en obediencia bajo la voluntad de Dios. Renacimiento desde la catástrofe. El diluvio no solo fue destrucción, sino también el inicio de un nuevo capítulo para la humanidad. A primera vista, todo parecía perdido. Ciudades sumergidas, paisajes borrados y un silencio abrumador donde antes había ruido y vida. Sin embargo, tras la tormenta, cuando las aguas comenzaron a retirarse y el arca descansó sobre tierra firme, surgió una esperanza renovada. La creación tenía una segunda oportunidad. Noé y su familia descendieron al mundo como los nuevos guardianes de la vida, portadores de un legado de fe, obediencia y resistencia. La tierra mojada bajo sus pies simbolizaba el dolor del juicio, pero también la promesa de restauración. Cada paso sobre ese nuevo suelo era como escribir las primeras líneas de una nueva historia humana, una historia con la oportunidad de caminar de forma distinta, más cercana a Dios. El arco iris en el cielo selló ese momento con un pacto eterno. La catástrofe no tendría la última palabra. Dios, en su justicia, había actuado, pero también, en su misericordia, había abierto la puerta al renacer. Así, el diluvio se transformó en un umbral sagrado, un recordatorio de que incluso tras la oscuridad más profunda, puede nacer una luz más pura y duradera. Responsabilidad después de la salvación. Al descender del arca, Noé entendió que reconstruir el mundo requería tanto esfuerzo físico como renovación espiritual. No bastaba con sobrevivir, ahora debía comenzar una vida nueva con propósito, valores y un profundo compromiso con Dios. Cada piedra que colocaba, cada semilla que sembraba, era un acto de fe y responsabilidad. Sabía que el mundo que había conocido ya no existía, y que la tarea de edificar uno mejor recaía sobre sus hombros y los de su familia. Pero más allá del trabajo de la tierra, había otro trabajo más sutil y esencial: restaurar el alma humana. La violencia, la injusticia y la corrupción que habían provocado el juicio divino no debían repetirse. Era necesario enseñar a las nuevas generaciones la importancia de vivir conforme a los principios de Dios. Por eso, Noé edificó un altar y ofreció sacrificios, no solo como gratitud, sino como declaración. El nuevo comienzo debía estar cimentado en la adoración y la obediencia. La salvación no era un destino final, sino el punto de partida de una vida diferente. Comprendió que haber sido escogido para preservar la vida implicaba una responsabilidad aún mayor: vivir con propósito, guiado por el temor de Dios y el amor al prójimo. Gratitud como primer paso. Noé construyó un altar como primer acto al pisar tierra firme, reconociendo la salvación como un regalo de Dios. Antes de preocuparse por sembrar o levantar un hogar, su prioridad fue honrar al Creador que lo había sostenido durante la tormenta. Ese altar no era solo un montón de piedras, era un testimonio vivo de fe, humildad y reconocimiento. En medio del silencio de un mundo recién limpiado por el juicio divino, Noé levantó su voz en adoración, y su acción fue tan sincera que llegó al corazón de Dios como un olor grato. Fue su forma de decir: no lo logré por mis fuerzas, sino por tu misericordia. Este acto marcó el inicio de un nuevo pacto entre Dios y la humanidad, sellado por el arco iris, símbolo eterno de la promesa divina. La gratitud de Noé estableció el tono para las generaciones futuras. Todo nuevo comienzo debe nacer desde la honra al Señor. En un tiempo donde podía haber caído en la desesperación o el temor, eligió agradecer. Así nos enseña que incluso después de una crisis, el primer paso debe ser volver el corazón a Dios, reconociendo que si estamos de pie, es porque su gracia nos sostuvo. Legado de fe y valores. Noé no solo sobrevivió, sino que sembró principios, enseñanzas y tradiciones para que futuras generaciones vivieran con propósito. Su vida se convirtió en una base sólida sobre la cual edificar una nueva humanidad.
No transmitió solo historias del pasado, sino lecciones grabadas con sudor, lágrimas y oración. A sus hijos les enseñó que la fidelidad a Dios es más importante que seguir a la multitud, que la obediencia tiene más valor que el razonamiento humano, y que la rectitud es una lámpara incluso en la noche más oscura. El legado de Noé fue más profundo que cualquier construcción, más duradero que el arca misma. Fue un modelo de vida que inspiró generaciones a mantenerse firmes aun cuando el mundo se incline hacia la maldad. Su ejemplo fue una antorcha que iluminó el camino de Abraham, Moisés y tantos otros hombres de fe. Y hoy, miles de años después, su testimonio sigue hablándonos. Nos recuerda que cada decisión que tomamos es una semilla que puede florecer en bendición para quienes vendrán detrás. Noé no vivió para sí, sino para dejar una huella eterna. Porque vivir con propósito no es solo existir, sino preparar el terreno para una cosecha de fe en quienes nos siguen. La esperanza como legado eterno. La historia de Noé demuestra que, con fe, trabajo en equipo y valores firmes, es posible reconstruir y prosperar incluso tras el peor desastre. El diluvio fue un momento de devastación global, pero a través de la obediencia de Noé, su familia y los animales salvados, comenzó una nueva era para la humanidad. La esperanza que Noé llevó consigo no era solo la expectativa de sobrevivir, sino la confianza de que, después de la tormenta, llegaría un tiempo de renacimiento. Esta esperanza se basa en la fe inquebrantable de que incluso cuando todo parece perdido, Dios tiene un plan para restaurar lo que ha sido destruido. Noé y su familia no solo preservaron la vida física, sino que también trajeron consigo los valores esenciales para reconstruir un mundo en equilibrio con la creación. La esperanza de Noé es un recordatorio de que la vida puede ser restaurada, aun cuando las circunstancias nos parezcan insuperables. No se trató solo de sobrevivir, sino de aprender a vivir con un propósito renovado. A través de su ejemplo, entendemos que la verdadera esperanza no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad a los principios que nos guían hacia la paz, la justicia y la prosperidad, incluso después de los momentos más oscuros. Al igual que Noé, todos enfrentamos momentos de incertidumbre, pero con fe, unidad y determinación, podemos superar cualquier desafío. La historia de Noé no solo es un relato antiguo, sino un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de renacer, reconstruir y dejar un legado de esperanza. Si esta historia te inspiró, no olvides darle me gusta, compartirla con quienes más lo necesiten y suscribirte para descubrir más lecciones de fe y superación. Juntos, podemos construir un futuro lleno de propósito. Únete a esta comunidad y mantén viva la esperanza.